con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí. Buenas noches, queridos hermanos, Dios nos bendice. Vamos a compartir el Salmo 72, versículos 17 y 18. Que su nombre sea siempre recordado, que su nombre permanezca mientras el sol exista, que todas las naciones sean bendecidas por él y que lo llamen bienaventurados. Bendito sea el Señor, el Dios nuestro, solo Él hace maravillas. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de poder estar en su presencia. Vamos a bendecir su nombre, vamos a escuchar su palabra que nos va a dar una nueva esperanza en el Señor Jesús, que nos sostiene, nos fortalece. Oramos. Señor amado, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por un día más que podemos estar delante de tu presencia, reunidos de una manera distinta, pero siendo tu cuerpo siempre, siendo vos nuestro Padre, que nos guardás, nos protegés, nos has sostenido hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por la maravilla de tu amor, porque sin vos no podríamos hacer nada, no podríamos soportar las distintas situaciones por las que quizás podemos estar pasando. Pero tu mano de poder nos levanta, Señor, y en esta tarde vamos a escuchar tu palabra que nos va a vivificar. Te damos muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre precioso. Pedimos tu bendición sobre nuestra nación. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu poder y tu favor esté sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos porque vos sos siempre fiel y tus maravillas las podemos contar todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Maranata, el Eterno te bendice. Qué alegría que podamos estar compartiendo este tiempo juntos, celebrando a Dios por tanto amor que Él tiene para con nosotros, poniendo una pausa, analizando lo que hemos transcurrido y preparándonos para el tiempo que viene. Y no hay mejor manera que prepararnos que es alimentar nuestra fe. Y la fe se alimenta por el oír la palabra de Dios. Te comparto la lectura de 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es interesante creer y deberíamos repetirnos: tarde o temprano, más temprano que tarde, la palabra de Dios se cumplirá. Cuando Dios dice algo, dice Isaías que la palabra de Dios nunca volverá atrás vacía. El Evangelio de San Juan nos recuerda que lo describe a Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios puesta en acción. La mayor evidencia de que Dios cumple su palabra la podemos ver en el nacimiento, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Él dijo que iba a suceder, ocurrió y se cumple. Y si Dios dijo una palabra acerca de tu vida, esa palabra se va a cumplir. Así que tendríamos que alimentar nuestro espíritu cada día y ponerlo en sintonía con lo que Dios dice. Tenemos que despertar a ese tiempo maravilloso que Dios nos está regalando en el día de hoy, conforme lo que está escrito. Así que nuestro corazón tiene que estar despierto a las cosas del espíritu. Vuelvo a repetir: mi corazón, tu corazón, tiene que estar despierto a las cosas del espíritu, porque solamente el hombre espiritual, la persona espiritual, no es cuestión de género, puede recibir las cosas del espíritu. Y estamos un tiempo donde a medida que nosotros comencemos a tener esas prioridades correctas de escucharle a Dios hablar en medio de esta situación, y nos va a decir lo que Él escribió. Todas las cosas nos ayudarán para bien y veremos el final de la historia. En Cristo Jesús tenemos victoria hoy, mañana y siempre. Así que nosotros tenemos que alinearnos, sacudirnos el polvo del problema y decir: Dios cumplirá sus propósitos, su palabra en mí.
Ahora, ¿cómo nosotros logramos pasar por ese proceso de transformación? Hay tres cosas que nosotros deberíamos aplicar a nuestras vidas y ejercitarlas o desarrollarlas a través de la palabra de Dios. La primera, o las tres, serían como imprescindibles para que nosotros hagamos un memorial diario y nos hablemos, como diría el salmista, nos hablemos a nosotros mismos y recordemos, la palabra de Dios se cumplirá. No es lo que digan los medios de comunicación, la palabra de Dios se cumplirá. El Señor lo hará posible porque para eso murió Jesús, para darnos vida y vida en abundancia. Y te decía que hay tres cosas imprescindibles para experimentar esa transformación que permite capitalizar la palabra de Dios y hacerla real en nuestras vidas. La primera, la número uno, no es porque es por orden que son importantes, las tres son importantes. Número uno, tener fe. Quería decirte que la fe ya viene incorporada cuando aceptaste a Jesús como Salvador o cuando Él nos aceptó como sus hijos. Desde el momento que tomamos esa decisión, desde el momento que Dios agendó ese encuentro divino, que hubo un antes y un después, dice la palabra del Señor que junto con eso nos regaló la fe. La fe es un don de Dios que está dentro de nosotros. Si estamos conectados hoy es porque tenemos fe. Esa fe viene y proviene de Dios y esa fe necesita una palabra para ser activada. Tu vida necesita de fe para que comiences a creer en la palabra y eso te impulsará a un tiempo de gloria. Así que el número uno tenemos que recordar, necesito fe. Lo segundo que tenemos que recordar que necesitamos es creer, aprender a creer. Cada día nosotros sabemos que cuando nosotros creemos es parte de un proceso. Cada día en la fe proyectada o fundamentada en la palabra del Señor nos enseña a creer. Cada situación nos ayuda a crecer. Pablo diría que todas las cosas nos ayudan para bien. Hablando de este principio, nuestra fe nos permite superar las situaciones que estamos pasando en el día de hoy. Humanamente sería imposible, pero la fe objetiva en Jesucristo nos permite que nosotros entendamos y tengamos la seguridad de que esto vamos a superar. Así que en eso nos ayuda a aprender a crecer. Comenzamos a desarrollar la fe objetiva en la persona de Jesucristo. Creemos en la palabra y la palabra nos enseña a creer. Y lo tercero, que sería lo más importante, es la confianza. La confianza se nutre de la fe, del aprendizaje, de lo que nosotros hemos desarrollado, estamos desarrollando en creer y comenzamos a depositar la confianza. La confianza es depositar la esperanza en algo seguro, porque sabes que se va a cumplir. Es cuando le das la autoridad a una persona y le das crédito de que lo que dice esa persona se va a cumplir porque tenés la esperanza segura de que eso será una realidad poderosa. Es como cuando te dan un cheque y ese cheque tiene el respaldo de una gran empresa multinacional. Todavía no lo cobraste, pero sabes que te lo dieron. Eso es fe, ya lo recibiste, lo tenés, es fe. Ahora, el crecer en la confianza es dar los pasos hasta el banco. Y cuando estás en el banco, entonces confías de que el respaldo de esa empresa hará efectivo ese cheque. Entonces nosotros creemos, cuando obedecemos la palabra del Señor, nos ayuda a que estas tres cosas se hagan realidad. Porque cuando obedecemos la palabra del Señor, nosotros creemos, nosotros aprendemos a desarrollar la fe y también confiamos. Ahora, para que esto sea realidad, yo mencioné una palabra, es la obediencia. Leímos el texto. Para Dios lo que cuenta es cuánto obedeces la palabra. Porque hoy estamos en casa sentados y decimos yo creo. Ahora hay una diferencia en decir yo creo y hay una diferencia poderosa cuando decís creo y actúo, creo y hablo, creo y lo ejercito. Porque cuando lo hago confío en lo que yo estoy creyendo y lo pongo en acción, lo pongo en práctica. Así que la palabra del Señor dice que tenemos que aprender a obedecer. Y si obedezco, aprendo a confiar. Y
confío porque creo. Y cuando esta ecuación resulta en mi vida, entonces entiendo que el cumplimiento de la palabra de Dios será efectivo en mí, será efectivo en vos, pero tenemos que creer. Cuando aprendemos a creer, aprendemos a confiar, y cuando confiamos, obedecemos. Aleluya. Lo vuelvo a repetir. Cuando aprendemos a creer, confiamos, y cuando confiamos, obedecemos. Ahora esto produce una crisis como le pasó en el contexto al rey Saúl. Nos cuesta obedecer porque no tenemos en valor a la persona que pronuncia la palabra. En este caso, Saúl puso en muy poco valor la palabra del profeta. Si bien el profeta lo había ungido, ahora él estaba en una posición de autoridad que estaba menospreciando el portador de la palabra. Cuando nosotros menospreciamos al portador de la palabra, de la promesa de Dios, entonces comenzamos a poner en duda que esa palabra tendrá cumplimiento efectivo en nuestras vidas. Aleluya. Así que muchas veces no recibimos lo que Dios ha prometido porque estamos menospreciando al portador de la palabra. Pensamos que estamos en una situación mucho más elevada para que esa palabra que es transmitida por un portador que el Señor quiere utilizar se haga efectiva en mi vida. Bendita sea la hora donde el Señor nos ha permitido que un virus nos ponga en igualdad de condiciones y nos haga entender que Dios utiliza a quien quiere y como Él quiere. Lo que nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu, porque ese mismo Espíritu que mora en tu corazón, cuando tu corazón y mi corazón son sensibles a la voz del Espíritu, nos ayudan a discernir lo que proviene de Dios. Y cuando discernimos que lo que viene es de parte de Dios, se cumplirá. Así que tendrás que aprender a ejercitar la fe, porque la fe te ayudará a confiar y la confianza te hará obedecer. Jesús le dijo a una mujer: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, pon tu fe en práctica. Y no hay mejor ejercicio que poner la fe. Es cuando nosotros abrimos el corazón y nos ponemos a cuenta con aquellos que le debemos perdón, que le debemos afecto, que le debemos atención. Cuando nosotros nos tenemos que poner a cuenta y arrepentirnos, porque muchas veces el Señor nos habla de múltiples maneras y cuestionamos al portador de la palabra. Pero hoy en día el Señor nos da nuevas y grandes oportunidades para recordar que este día el Señor quiere que nosotros recordemos que Él dio una palabra, la pronunció y Él espera que esa palabra se cumpla en el día de hoy. Dios te dijo una palabra y esa palabra se cumplirá. Si Él dijo que serás salvo tú y toda tu casa, tendrás que tener fe, tendrás que confiar, porque Dios cumplirá lo que dice si obedeces. ¡Aleluya! Y la obediencia práctica es cuando nosotros comenzamos a desalojar los pensamientos negativos que te dicen que no será posible, que no lo alcanzarás, que no lo lograrás, que no saldremos. Porque Dios dijo, aleluya, sea la luz y la luz se hizo. Dios dijo, sé sano y la enfermedad se tiene que ir. Y si Dios dice que te levantes y mires más allá de la situación de hoy, porque lo que Él ha prometido es mucho más grande y más alto de lo que puedas pensar, Dios cumplirá su palabra en vos para
la gloria de su nombre. Amén y amén. En unos minutos volvemos para orar juntos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste.
Padre de amor y gran misericordia, gracias por el regalo de tu palabra. Contamos con tu gran amor hacia nosotros. Y hoy queremos, Señor mío, pasar a otro nivel de transformación y queremos confiar plenamente en vos, sabiendo que el ejercicio de la fe nos ayuda a que cada día, en cada experiencia, en cada situación, nos ayuda a aprender a confiar en vos. Y en esta confianza segura nos ayudas a obedecer tu palabra. Y sabemos que en la obediencia está la bendición. Y ayúdanos en el nombre de Jesús a dar ese paso más allá de nuestra situación de normalidad que hemos establecido nosotros. Y ayúdanos a entrar en esa dimensión de fe que nos ayuda a creer que el cumplimiento de la palabra será efectivo en cada uno de nosotros por obra y gracia de Jesús. En su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.